nuevamente delante de cada uno de ustedes y primeramente delante del Señor para ministrar y para compartir la palabra que Dios nos ha dado precisamente ya finalizando el año. Este ha sido un año singular. Yo creo que no es necesario que hagamos mucho énfasis en lo que ha sido este año 2020 o 2020, como algunos de nosotros lo hemos querido llamar o lo conocemos. He estado pensando sobre qué podríamos decir ya prácticamente el último mensaje del año. ¿Qué podemos decir? Sobre qué podemos reflexionar. Y mientras le pedí a Dios que Él pusiera una palabra en mi boca, una palabra en mi corazón, venían las palabras que dan sentido al título de este mensaje. Y yo pensaba que alguien por algún lugar está gritando SOS. Alguien ha gritado SOS durante este año 2020. Yo no sé si usted ha sido uno de esos, pero estoy seguro que muchos han gritado: auxilio, socórrenos, ayúdanos, Señor. Alguien grita SOS. Sobre eso voy a predicar en los siguientes minutos, pero ya que es el último culto, quisiera poder orar y poder bendecirlo. No vamos a estar en la casa de muchos de ustedes, no tendremos la oportunidad de compartir como nos gustaría, como solemos decir, apapachándonos y amándonos, pero créanos que en espíritu, y ahora sí en espíritu, vamos a poder estar juntos para la gloria de Dios. Un año difícil en donde merece que podamos elevar una oración a nuestro Dios, dando gracias y también pidiendo su cobertura sobre todos aquellos que estamos aquí de pie con una misión, con una posibilidad para continuar cumpliendo la misión que Dios nos ha prestado. Quiero orar por usted, quiero orar por su familia, y además me gustaría que se prepare para que el Señor pueda hablarle a su corazón, a su mente, y que Él pueda marcar un antes y un después a partir de esta palabra. Permítame orar por usted. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de ser instrumentos en tus manos. Gracias porque hay un texto el cual la pandemia no ha podido quitar de delante de nosotros. Gracias porque en medio de estos días difíciles tu misericordia, tu fidelidad se han hecho presentes y hemos podido palpar tu amor, tu cariño, tu cuidado. Señor, enseña a tu pueblo, enseña a tu iglesia, habla a cada hombre y a cada mujer, habla a las familias, habla a nuestros amigos, a todo aquel que hoy tenga la oportunidad de sintonizarnos. Señor, por favor, trae tu palabra viva, que no sea mi palabra, sino tu palabra. Aquellos que han tenido dolor por la razón que sea, una enfermedad, por la ausencia de alguien, por la partida de alguien, o sencillamente porque han quedado desempleados, porque están viviendo una situación particular, permítenos ser iglesia y permítenos identificarnos solidariamente para bendecir a tu pueblo y amarnos los unos a los otros. En esta hermosa ocasión quiero entregar este tiempo en tus manos y pedir que tu bendición sea sobre el pueblo de Dios, aquí y ahora, para la gloria de tu nombre. Oramos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, amados, como les dije, título de este mensaje: alguien está gritando, alguien grita, alguien ha gritado SOS. Al finalizar un periodo como el periodo que hemos vivido, o al finalizar una etapa como la que estamos finalizando, se hacen muchas reflexiones. Normalmente reflexionamos con preguntas. Por ejemplo, ¿qué cosas hicimos bien? Esa sería una pregunta para reflexionar. ¿Qué cosas hicimos bien? Sí, como padres, como hijos, como estudiantes, como empleados, como jefes, como miembros de un ministerio, como miembros de una congregación, como amigos. ¿Qué cosas hicimos bien?
Sería una bonita forma de poder reflexionar ya a la caída de un año 2020. Otra pregunta reflexiva podría ser: ¿qué cosas podemos hacer mejor? O sea, que no hicimos tan bien. ¿Qué cosas hicimos bien, pero qué cosas no hicimos tan bien? Le aseguro que la persona más calificada para responder a manera de reflexión una pregunta como estas es usted y soy yo. Cada uno preguntándonos a nosotros mismos. Estoy seguro y creo que estas preguntas reflexivas, como usted podrá darse cuenta, la mayoría por lo menos giran alrededor nuestro, para variar. Mientras muchos de nosotros hemos estado enfrascados en nuestras peripecias, que de hecho las hemos tenido a lo largo de este año, por supuesto, un año teñido por la pandemia. Quizá nos hemos olvidado un poco de nuestra misión. Quizá nos hemos olvidado de la razón por la cual estamos y por la cual existimos. Lo digo con mucho respeto, créame, amado y amada, que lo digo con absoluto respeto y tratando de visualizarnos de forma integral. Lo que quiero decir es que en medio de nuestras propias peripecias, un año de pandemia, nos hemos concentrado con temor, con susto, con ansiedad, con preocupación, más que en otros periodos, por nosotros y por los nuestros, por encima, quizá un poco, de los demás. Por esta razón, yo deseo que me acompañen una vez más en una porción de la palabra de Dios que estoy seguro, si nosotros le permitimos al Señor que nos hable, Él tiene un mensaje claro, un mensaje sencillo y un mensaje directo para su iglesia, o sea, para usted y para mí. Acompáñeme en la lectura de este pasaje. Quisiera invitarle que vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 10, y vamos a dar lectura a la famosa parábola del buen samaritano. Se encuentra en Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Y yo me voy a dar la oportunidad y el espacio de hacer una lectura pausada, tratando de ser inteligente y haciendo algunos énfasis particulares en algunos lugares, frases u oraciones que este servidor considere sean parte oportuna del mensaje que Dios quiere comunicarle a usted, amado y amada. ¿Me acompaña? Acompáñeme, por favor. Dice así la palabra del Señor. Repito, Lucas capítulo 10, versos del 25 al 37. Dice así la palabra del Señor. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué bonita parábola. Me imagino que usted en algún momento dado la habrá escuchado. Son de esas porciones bíblicas que se han vuelto populares. Las personas hablan, aunque no sean muy creyentes, no sean personas que suelen congregarse, hablan de la parábola del buen samaritano. Bueno, hoy nosotros queremos también hablar, pero más que hablar, reflexionar y dejar que esta parábola preciosa pueda impactar a su iglesia, pueda impactarnos a nosotros, pero también nos pueda confrontar con un mensaje claro, sencillo y directo. La pregunta con la que inicio, siendo que el versículo 25 dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo. Entonces yo quisiera hacer una pregunta solamente introductoria. ¿Quiénes eran las personas que estaban facultadas para interpretar la ley? Piense conmigo. Si usted y yo tratamos de responder a esta pregunta, diremos que aquellas personas que eran versadas en el tema, aquellos que se caracterizaban por ser estudiosos de la ley, por supuesto que sí. Y una persona que fuese calificada por el mismo texto como un escriba, era una persona experta en la ley. Eran aquellos que se encargaban de transcribir de un rollo a otro la palabra conocida como la ley. Entonces la manejaban, la dominaban, eran sencillamente expertos. Es de suponerse que una persona que está o estaba facultada para interpretar la ley tenía que ser alguien versado, era un especialista en la materia. Y alguien así también consecuentemente tendría la posibilidad de responder a sí mismo a su propia pregunta. ¿Recuerda la pregunta? ¿Qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, pues las muchas respuestas estaban en la palabra que él conocía de forma muy experta. Observe que Lucas está haciéndonos una aclaración. Lucas nos está diciendo que esta pregunta tenía un objetivo definido y claro. Y permítanme leer todo el texto. He aquí un intérprete especialista, experto de la ley, un erudito, un exégeta, se levantó y le hizo esta pregunta para probarlo. Esa es la intención que tenía este especialista, este experto, este conocedor de la palabra de Dios. Esto me llamó la atención porque el objetivo no era otro sino probarle, y busqué la definición de esta palabra, y por probar podemos entender tentarle. O sea que todo el meollo del asunto, parece que toda esta historia tiene un solo objetivo de parte de quien pregunta, es tentarle. O sea, sé la respuesta, conozco la respuesta. Este es un tema para mí de dominio personal. Estoy hablando del intérprete. Sin embargo, quiero tocarlo, quiero preguntar, porque necesito probar, tentar a Jesús. La idea de tentar era que Jesús se equivocara, no él, Jesús. A veces nosotros queremos que sea Dios el que falle, que sea Dios el que se equivoque, que sea Dios el que erre, pero eso no ha sucedido.
no va a suceder jamás. Porque la intención era que Jesús no solamente se equivocara, fallara, sino que todas y cada una de estas preguntas tenían como razón y propósito que Jesús abortara su misión. Esa era la intención que tenía el enemigo al utilizar a cada uno de estos hombres que participaron en las lecturas, como particularmente en la parábola del buen samaritano. La respuesta de Jesús en el versículo 26 remite al intérprete a la palabra escrita y le dice: ¿qué está escrito? Tú que eres conocedor, vamos a contextualizarlo un poquito más. Ok, tú que tienes una Biblia en casa, tú que has leído tanto la palabra de Dios, tú que tienes tantos años de participar de una congregación o hablar este lenguaje evangélico, esta jerga evangélica. Dios te bendiga, gloria a Dios, amén, aleluya. Tú que has pasado tanto por el texto bíblico, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Lo que Jesús le deja claro a este intérprete es que la pregunta no es algo de lo que él como intérprete o como conocedor de la palabra no conociera. Jesús le está confrontando desde allí y le está diciendo: tú lo sabes, tú conoces la respuesta. Sin embargo, en el versículo 27 vemos al intérprete, al conocedor, al experto respondiendo. Y vamos a ver cómo respondió, a ver si usted juzgaría que su respuesta fue buena o no fue buena. Y luego dejemos que sea el Señor el que juzgue. Aquel, dice el verso 27, respondiendo dijo, aquel intérprete respondiendo dijo: ok, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea, él está respondiendo que para heredar la vida eterna necesitas amar a Dios con todo, absolutamente con todo. Pero ahí no acaba su respuesta. Hay un punto y coma y dice: y como un segundo lugar, como la parte B de la respuesta que me estás haciendo, Jesús, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ok, ¿qué piensa usted de la respuesta del escriba? Yo la veo bastante aceptable. La verdad es que lo que usted y yo pensemos no sería lo más importante. Lo más importante sería lo que está pensando Jesús. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, y al prójimo como a sí mismo. Ahora Jesús le va a dejar claro a la audiencia, por todas las generaciones que vayan a conocer esta parábola, que lo más importante es pasar de la teoría a la práctica, de la teoría a la práctica. Interesantemente, Jesús en el versículo 28 le dice: respuesta correcta, check. Si puedes hacer esto, o sea, tu respuesta es acertada. Si tengo que calificarla, te digo bien, muy bien, amado intérprete, experto, conocedor de la ley. Entonces, has respondido bien. Si puedes hacer esto que ya entiendes, o sea, el punto no es entenderlo, el punto no es conocerlo, ya lo conoce y lo entiende. El punto es hacerlo. Si puedes hacer esto que ya conoces, entonces vivirás. Entonces tendrás vida eterna. Tendrás una comunión, un sentido y propósito en tu vida de forma y de manera eterna. Analicemos la respuesta del intérprete. Cualquier persona, y estoy diciendo cualquier persona de forma absoluta, que logre amar a Dios de esta manera, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente, o sea, amar a Dios con todo, no va a hacer nada que lo separe de Dios. O
¿Se da cuenta? No va a pecar, porque el pecado es contra la naturaleza divina. Y una persona que ame a Dios con su corazón, con su alma, con sus fuerzas y con su mente absolutas, jamás entonces pecaría. Una persona que ame a Dios de esta manera tendrá una relación tan íntima con Dios y por ende una relación muy cercana, muy estrecha. Nada ni nadie le apartaría separarse de Dios. Y el pecado es lo que nos separa de Dios. Todo lo que haga será siempre de conformidad con la voluntad perfecta de Dios. Una persona que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Pero luego dijo: y a tu prójimo como a ti mismo. Acá Jesús nos llevará hacia una idea que yo le he llamado una idea progresiva, para que podamos entender cuáles son muchas de nuestras barreras, de nuestros estorbos, de nuestros prejuicios y del mucho ruido que impide que nosotros podamos correr con ligereza o liviandad hacia el camino de la salvación. Y Jesús nos va a enseñar, Jesús nos va a confrontar. Esas barreras o estorbos tienen que ver con nuestro egoísmo. Jesús dijo: y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Esa era parte ya de la palabra concentrada en el decálogo, los 10 mandamientos, ahora en una forma simplificada. Esta frase nos confronta con el amor propio. Y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Cualquier persona que logre amar a los demás como se ama a sí mismo será una persona excelente, impecable, intachable. Esto es un juego de palabras. Pero muchos de nosotros nos amamos a nosotros mucho más que a nuestra propia vida. Sí, es un juego de palabras. Lo que estamos diciendo es que amamos todo aquello que está precedido por un pronombre personal, como por ejemplo mí, lo mío, para mí, por mí, yo o nosotros. Allí nos sentimos bien, nadamos bien. Esa es nuestra zona de confort con la que mejor nos identificamos. Egoísmo. Acompáñenme para que confirmemos juntos lo que la parábola nos enseñará. En primer lugar, Jesús nos va a hablar de un hombre que es víctima de la desventura. La palabra fue: Señor, ¿y quién es mi prójimo? La pregunta un poquito morbosa de parte del intérprete. Entonces Jesús en el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces versículo 30, Jesús respondiendo dijo, y comienza a contar la famosa parábola del buen samaritano. Interesante, bella, bonita, la cual leí al principio. Y lo primero que encuentro es que Jesús habla de un hombre que sí, real y directamente fue víctima de la desventura. Pero este hombre tiene características muy interesantes. Primero, por el contexto y la suma de todas las fuentes que podemos leer y accesar, podemos concluir con facilidad que este hombre era judío. Jesús está hablando de un judío que descendía de Jerusalén a Jericó. Esta es la ruta que se conocía como el Camino Rojo o Camino de la Sangre, precisamente porque era una ruta de asaltantes, de ladrones, donde muchos habían sido víctimas en ese trayecto. Este hombre sufrió un percance digno y común de esperarse. Fue asaltado por los ladrones. Los ladrones le robaron, le hirieron y le dejaron medio
muerto. De eso estamos hablando. Un hombre en desventura, accidentado por completo. Un accidente de la vida, de la circunstancia, del momento, de su cotidianidad. Al fin y al cabo, eso es lo que es. Alguien en necesidad, alguien que está gritando SOS, alguien que dice auxilio, ayúdenme. Cualquiera que esté en una condición mejor, por favor, ayúdeme. Obviamente, un grito en silencio. Segundo lugar, veo una primera oportunidad para ser auxiliado. Allí Jesús habla de un sacerdote. El sacerdote tenía como una de sus funciones interceder delante de Dios por los suyos, pero parece que este no lo tenía muy claro. Algunos comentaristas creen que Jesús habla de un hombre que venía del servicio del templo y que probablemente tenía prisa por llegar a casa, o sea que su prioridad era otra, pero menos atender a este pobre infeliz. El sacerdote vio al hombre malherido, lo dice el texto. De conformidad con la parábola que nos está contando Jesús, ya este hombre no puede decir no lo vi. ¿Se da cuenta? Él no puede retraerse y decir es que yo no lo vi. Soy inocente porque no lo vi. Porque la Biblia está diciendo, de acuerdo al relato de la parábola que nos cuenta Jesús, que este hombre vio a nuestro personaje. Su actitud, una actitud bastante familiar, y sobre todo en nuestros días vemos, nos asustamos y pasamos de largo. Esta fue la actitud que tuvo el sacerdote, que es la primera oportunidad para este pobre infeliz de ser auxiliado. Pienso que su religiosidad fue más grande que la necesidad de este pobre hombre que estaba prácticamente moribundo. La religiosidad de muchos de nosotros es tan fuerte que nos lleva hasta la indiferencia. Nos volvemos indiferentes. Segundo lugar, veo en tercer lugar, una segunda oportunidad para que el hombre de nuestra historia pueda ser auxiliado. Esta vez aparece en escena un levita y dice la Biblia literalmente. Asimismo, versículo 32, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Los levitas representaban un linaje de servicio, pero eran conocedores de la ley y conocían la misericordia divina, teóricamente hablando. Eran legalistas, eran bastante legalistas, se ceñían a la ley. Así que no tocarían de buenas a primeras a un hombre muerto, y este estaba moribundo, con la incertidumbre para él de si estará o no estará completamente muerto. Este levita, al igual que el sacerdote, personaje que aparece primero en escena, pasó muy de cerca del hombre que había caído en desgracia. Pasó cerquita. Su perspectiva era absolutamente clara. Casi que podía tocarlo, pero no lo tocó. Pero lo pudo ver. Y él también vio al judío tirado, abandonado y moribundo. E hizo lo mismo que hizo el sacerdote. Nada. La Biblia nos cuenta que pasó de largo. Es obvio que para el sacerdote, al igual que para el levita, religiosos de la época, este hombre malherido obviamente no era su prioridad. Entonces vamos a una cuarta lección. Y en la cuarta lección ya vimos al hombre que apareció accidentado en su desventura. 2, una primera posibilidad para ser auxiliado. 3, una segunda oportunidad para ser auxiliado, el levita. Y vamos ahora a la cuarta idea. En la cuarta idea encontramos una tercera posibilidad para que este hombre sea auxiliado. Y el refrán no nos engaña, la tercera es la vencida. Ahora aquí aparece un samaritano. Qué interesante.
Muchas veces Jesús contrastó sus enseñanzas, hablándole a los hombres religiosos de su época, a su pueblo, con aquellos que de alguna manera representaban lo antónimo, lo contrario, lo diferente: gentiles, samaritanos, pecadores. Y en este caso aparece en escena un samaritano. Por ser samaritano podemos pensar que sería el último personaje de quien el judío esperaría recibir algún tipo de ayuda. El último. Habían muchas condiciones sociales, políticas, religiosas que separaban a los samaritanos de los judíos. Juan capítulo 4, en la historia de la mujer samaritana, deja claro Juan que samaritanos y judíos no se llevaban, no se trataban entre sí. Y ahora Jesús le place hablar de un samaritano, que es el que pasa para ofrecerle la ayuda. Este samaritano, al igual que el sacerdote y que el levita, pasó de cerca, pasó muy de cerca, al igual que el primer personaje, sacerdote, al igual que el segundo personaje, un levita. Pero a diferencia de ellos, el samaritano fue movido a misericordia, una característica propia de Dios. Por sus misericordias estamos aquí, por sus misericordias estamos de pie, y por sus misericordias usted me escucha y yo le hablo, solamente porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Analicemos lo que hizo este último hombre, sumamente interesante. Versículo 24 dice la palabra que se acercó al judío moribundo. Primera lección: ¿qué tenemos que hacer con ellos? ¿Repelerlos, alejarnos o acercarnos? Hay un mundo que sufre, que está clamando. Hay personas, hay compañeros de trabajo, hay amigos, hay gente, hay conocidos que están gritando hoy SOS, su SOS. Los anteriores se alejaron, pero este hombre se acercó. Primera parte de la fórmula: se acercó al moribundo. Luego, 2, vendó sus heridas, colocando aceite y vino, ungüentos que de alguna manera aliviaran su dolor, bálsamo sobre el herido. No juicio. No llegó y le dijo: ¿te das cuenta? ¿Sabes que este camino no es el propicio? No, comenzó a vendarle y comenzó a curar sus heridas. Luego, en tercer lugar, lo colocó en su cabalgadura, en su caballo, su asno. Luego lo llevó al mesón, a un lugar seguro, a puerto seguro, y cuidó de él. Dice cuidó. ¿Quién cuidó de él? El samaritano. Mire que la fuerza y la acción de ese verbo recae sobre el samaritano. Él cuidó del hombre que había caído en desgracia. Y en el versículo 35 vemos cómo él garantizó. Eso es muy importante. Garantizó. Muchos de nosotros empezamos, pero luego abortamos el proceso. La idea de una actitud como esta es una actitud que empieza, continúa y concluye. Así nos enseña Dios, porque así lo ha hecho Dios, estando persuadidos, convencidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Garantizó su bienestar y recuperación con responsabilidad. Es hermoso ver lo que está haciendo un hombre de quien pocos esperan poco o nada. La gran pregunta para el intérprete, después de haber contado esta hermosa parábola, ahora sí la pregunta para el intérprete, que al fin y al cabo es el que ha originado toda esta discusión. Jesús le pregunta, mirándole: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37. Una excelente respuesta. Yo digo que este intérprete era bastante inteligente. Verso 37. El que usó de misericordia. Digo, me parece, dice el intérprete. Creo que
este fue su prójimo. Creo que este actuó bien. Creo que si tengo que responder para sacar la buena, oh Jesús, yo diría que el que usó de misericordia. Excelente, excelente. Otra buena respuesta. ¿Recuerda la primera buena respuesta que Jesús le confirmó? Verso 28, bien has respondido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, perdón. Bien has respondido. Este intérprete era un hombre bastante capaz. La segunda pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que usó de misericordia. Excelente respuesta, le dijo Jesús. ¿Me permite concluir? Un hombre a quien Jesús le comparte esta conocida parábola, al igual que a su iglesia, al igual que a usted y a mí, me parece que no somos personas neófitas. O sea, somos personas relativamente conocedoras de lo que Jesús nos está compartiendo. Este intérprete de la ley es alguien que domina la teoría. Lo ha demostrado. Es alguien que no tiene problemas con el texto, como estoy seguro que no lo tienen muchos de ustedes. Manejamos el texto bíblico, sabemos versos de memoria, y muchos, si usted me permite, tampoco su problema era la interpretación. Mire que interpretó bien desde el principio. Todo lo tenía claro. Este hombre es un buen hombre. Es un buen escriba y me está comenzando a caer bien. Pero este hombre tenía un problema. Y su problema Jesús se lo clarificó en las últimas 6 palabras de esta parábola. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Excelente, dijo Jesús. Entonces, 6 palabras. Ve y haz tú lo mismo. Este es el mensaje que Dios nos deja en la transición de 2 años singulares. No sabemos el 2021, pero conocemos muy bien el 2020 y lo que ha sucedido y lo que nos ha dejado y cuánto nos hemos sumido en nuestros rollos, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestros temores, ansiedades, preocupaciones. Bien, vale, pero también tenemos que reconocer, si queremos hacer un análisis integral, que nos hemos olvidado en muchos momentos, en muchas oportunidades y de muchas maneras, de aquellos que están gritando hoy: por favor, ayúdenme. SOS. ¿Y cómo podremos lograrlo? ¿Cómo podremos mirar a esas personas y cambiar el chip? Lo que el Señor Jesús nos deja claro es que necesitamos pasar de la teoría trillada a la práctica, en una acción que afecte a un mundo que está gritando SOS. Y a lo mejor en ese mundo hay familia suya, nuevamente hayan compañeros de trabajo. Esto es urgente, iglesia, tan urgente como fue su realidad, su momento, su tristeza, su dolor o nuestro dolor durante este año. Es urgente. El mundo sigue clamando, siguen gritando, y muchos los tenemos tan cerca como usted y yo. No somos capaces de imaginarnos. ¿Cómo podremos lograrlo? Creo que la respuesta la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, que dice de la siguiente manera: entonces la mujer samaritana dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Mi esposa predicaba en estos días para un grupo de mujeres
que lograron fusionarse, Panamá, Costa Rica. Ella llegaba a este versículo y nos enseñaba 3 aplicaciones extraídas de este hermoso texto 28 y 29 del capítulo 4. Y creo que es lo mismo que la iglesia necesita hoy para poder atender al llamado de aquellos que están gritando en algún lugar SOS. Las 3 ideas, después de contarnos la historia de la mujer y del diálogo con Jesús y de la confrontación, hermosa historia, llegamos al verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro. El cántaro representaba el recipiente donde podría echar el agua, líquido vital, o sea, el agua importante para la vida. Pero ella dejó, soltó su cántaro. Hay que desarraigarse, hay que soltar. Segundo, fue a la ciudad. De aquí para allá se movilizó. Entonces, en primer lugar, un principio de renuncia. Hay que soltar. Sí, iglesia, todo aquello que nos vuelve, que nos hace egoístas y que nos impide ver o escuchar el grito de aquellos que en menores condiciones o en grandes problemas y desventajas están gritando SOS. Entonces lo primero es renuncia. Segundo, movilización. Hay que ir, hay que acercarnos a ellos. Y en tercer lugar, testimonio. Y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Vengan y conozcan al Jesús que me confrontó, que ha cambiado mi vida, que me ha impactado y que me tiene aquí delante de ustedes. Aleluya. Sí, iglesia, probablemente muchos estén gritando en este momento SOS. Yo no quisiera terminar este año sin hacer un desafío. A unos días y unas horas, si Dios nos presta la vida, estaremos gritando, celebrando en nuestras burbujas y diciéndonos feliz año 2021. ¿Para qué? ¿Cuál sería el propósito? Si muchos infelices, desgraciados, estarán por allí gritando y quizá nosotros no logremos entender que es tiempo de romper todo esquema de religiosidad, todo esquema de insensibilidad, todo esquema de egoísmo, para mirarles a ellos. Y como dijo Jesús, si eso es lo que hay que hacer, ve y haz tú lo mismo. Queremos orar, queremos bendecir el nombre de nuestro Dios. Y quiero bendecirle a usted como iglesia. Nos estaremos viendo hasta el próximo año, a unos cuantos días. Que sea un año diferente, que sea un año para ellos y por ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos la iglesia del Señor. Permítame bendecir su vida y también su familia. Padre, en el poder del Espíritu Santo, tú que lo sabes todo, tú que nos conoces, yo te ruego que por favor nos bendigas. Si nos prestas vida, que sea con sentido, con propósito, y lo podamos entender. No queremos presumir por allí. Queremos ser instrumentos para todos aquellos desventurados que hoy sufren por la desgracia del pecado. Aquel que vino a hurtar, matar y destruir, al ladrón, al mentiroso, a ese enemigo nato del pueblo de Dios y de los hombres. A él, Señor, nosotros necesitamos con el mensaje del evangelio confrontar y levantar a aquellos caídos. Por favor, Padre, que podamos renunciar a nuestro egoísmo, que podamos ir a ellos de la forma en que tengamos que hacerlo y podamos testificarles del amor de Cristo, no importa dónde se encuentren, para la gloria de tu nombre. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a cada hombre, cada padre, cada madre, cada abuelo, cada abuela. Bendice a los tíos, bendice a los hijos, bendice a tu pueblo, Señor,
gracias por tu fidelidad. Te damos honra, gloria y honor. Y oramos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amada iglesia, ha sido un año precioso. Yo no tengo menos que a nombre de esta congregación, como de parte del Señor y en el nombre de mi familia, decirles a cada uno de ustedes que el Señor nos bendiga y nos regale un 2021 lleno de bendiciones y de oportunidades para extender nuestra mano a todos aquellos que están gritando SOS. Que el Señor nos bendiga ricamente. Amado y amada, yo no sé si ustedes, uno de esos tantos hombres que ha sido golpeado, que ha sido abatido, que ha sido asaltado por las diferentes circunstancias de la vida, y hoy usted se encuentra herido, casi que moribundo de alguna manera. Nosotros estamos aquí para ejercer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, y no es otra cosa más sino socorrerle y compartirle el mensaje más importante y trascendente de todos. Queremos como iglesia, queremos como siervos de Dios, queremos como amigos vendar sus heridas y poder ser un bálsamo, darle un abrazo en el nombre del Señor y decirle: queremos que sea parte de esta familia, de la familia de la fe. Entonces bastaría con que usted pueda hoy entender de la forma más sencilla que lo que nos impide llegar a la presencia de nuestro Dios es nuestro pecado, y la Biblia dice que todos somos pecadores. La palabra del Señor nos dice que todos hemos pecado. Sí, yo he pecado, y muchos de los que hoy han tenido la oportunidad de sintonizar este mensaje igualmente han pecado. Si alguien le dio a usted este link, esta dirección, o es un familiar, probablemente él también es un pecador. Pero dice la Biblia que todo aquel que reconozca que es pecador, se arrepienta y se vuelva a Dios para pedir perdón, Él, como un padre amante, Él quiere perdonarnos y después de eso abrazarnos y escribir nuestro nombre en el libro de la vida para que estemos por una eternidad con Él. Jesús quiere lavar sus heridas, quiere amarlo, quiere cuidarlo con responsabilidad. Yo quiero invitarlo para que usted pueda disfrutar, participar de lo que ya algunos de nosotros hemos hecho. Bastaría solo con una oración. Yo quiero animarlo para que usted pueda hacer esta oración conmigo. Si nunca antes le ha entregado su corazón a Jesús, hágalo en este momento. Por favor, repita esta oración. No es mágica, pero si lo hace con sinceridad, el Señor escucha la oración de aquel que con sinceridad se vuelve a Él en arrepentimiento. Repita por favor después de mí: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. En este momento me arrepiento de todo mi pecado y te pido perdón por lo que he hecho y no está bien. Y en este momento deseo que tu sangre preciosa limpie mi pecado y que tú, Jesús, seas mi Señor y mi Salvador. Me entrego a ti y sello mi oración con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor ahora y mi Salvador. Amén y amén. Amados, si usted ha hecho esta oración, yo quiero pedirle, por favor, háganos llegar esta noticia. Queremos orar por usted, queremos sumarlo, que sea parte de nuestra gran y linda familia. Esta iglesia da gracias a Dios por su decisión y por las personas que le hayan invitado o lo hayan dirigido a usted a este tiempo. Así que de parte de esta iglesia queremos decirle que el Señor le bendiga ricamente.